Hay un rincón del océano Atlántico donde la lógica se desvanece y la historia se vuelve bruma. No tiene fronteras oficiales, no aparece en los mapas y sin embargo lo conocen millones de personas en todo el mundo. Se le llama el Triángulo de las Bermudas y aunque la ciencia ha intentado explicarlo una y otra vez, los números, los hechos y las desapariciones siguen apuntando a algo que no cuadra. Un triángulo invisible que va de Miami a Puerto Rico y hasta las Islas Bermudas. Dentro de este espacio, lo inexplicable es rutina. Lo normal es que algo desaparezca. El vuelo 19, aviones que se esfumaron en el aire. El 5 de diciembre de 1845, el cielo sobre Florida era despejado. El mar, calmo. Nada en el ambiente sugería que estaba a punto de ocurrir una de las desapariciones más inquietantes en la historia de la aviación. Ese día, 5 bombarderos TB-F Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron de la estación aeronaval de Fort Lauderdale. Su misión era de rutina, un ejercicio de navegación conocido como vuelo 19. Iban a volar hacia el este, soltar sus bombas de práctica cerca de Los Cayos, virar al norte, luego regresar a la base. No era la primera vez. Los hombres a bordo eran entrenados, algunos incluso veteranos de guerra. El comandante, el teniente Charles C. Taylor, tenía miles de horas de vuelo. Nada podía salir mal, y sin embargo, algo salió terriblemente mal. A poco de iniciar el vuelo, las comunicaciones con el escuadrón se tornaron confusas. Una de las primeras transmisiones captadas decía: ambas brújulas están fuera de servicio. No sabemos dónde estamos. El océano no se ve como debería. Estamos completamente perdidos. Desde la torre de control intentaron guiarlos de regreso. Les preguntaron por el sol, por la dirección del viento. Nada tenía sentido. Las respuestas eran contradictorias. Algunos relatos dicen que Taylor creía estar sobre los Cayos de Florida, cuando en realidad estaba volando en dirección contraria, hacia el Atlántico abierto. Su voz sonaba cada vez más desesperada. Ni una sola brújula funcionaba, ni un solo reloj marcaba bien. El informe oficial indicaría más tarde que las condiciones meteorológicas empeoraron con rapidez, pero aún así, lo que ocurrió después desafía toda lógica. Los 5 aviones desaparecieron simultáneamente, sin emitir señales de socorro, sin reportar un aterrizaje de emergencia, sin dejar rastro de combustible, partes o cuerpos. Era como si el aire mismo los hubiera tragado. Lo más escalofriante es que el misterio no terminó ahí. En menos de una hora, la Marina envió un hidroavión de rescate, Martin PBM-5 Mariner, con 13 tripulantes. Esta aeronave era conocida como el tanque volador por su tamaño y capacidad. Solo 3 minutos después de despegar, también desapareció de los radares. Un buque mercante que navegaba cerca reportó haber visto una gran explosión en el cielo, pero nunca se encontraron restos, ni del avión de rescate, ni del escuadrón original. En total, 27 hombres desaparecieron en menos de 3 horas. El Triángulo de las Bermudas acababa de engullirlos sin dejar huella, y con ello nacía oficialmente la leyenda moderna. El informe de la Marina clasificó el incidente como causa desconocida, pero en documentos posteriores se dejó entrever una posible razón: desorientación por fallas instrumentales. Sin embargo, muchos expertos, incluso dentro del ejército, no quedaron satisfechos con esa conclusión. Si 5 aviones, pilotados por hombres entrenados, pudieron perderse simultáneamente y no dejar ningún tipo de rastro, entonces, tal vez lo que los atrapó no fue una tormenta, tal vez fue algo más. El SS Cotopaxi, el barco fantasma
que volvió de la nada. El 29 de noviembre de 1825, el carguero SS Cotopaxi zarpó del puerto de Charleston, Carolina del Sur, con rumbo a La Habana, Cuba. Llevaba una tripulación de 32 hombres y una carga pesada de carbón. Las condiciones eran normales. No había señales de alarma, pero tras enviar su última transmisión, el Cotopaxi desapareció sin dejar rastro. Nunca llegó a su destino. Nunca se hallaron restos. Simplemente se desvaneció. Durante casi 100 años, su paradero fue un enigma. Un caso más en la larga lista de desapariciones sin explicación en el Triángulo de las Bermudas. Pero en los años 80, buzos encontraron un naufragio oxidado a unos 1800 kilómetros de la costa de San Agustín, Florida. Nadie supo a qué barco pertenecía. Lo apodaron el naufragio del oso por falta de identificación. A pesar de las investigaciones, no coincidía con ningún navío reportado en esa zona. Pasaron décadas. Fue recién en enero de 1800, palabras 20, cuando un grupo de investigadores y biólogos marinos confirmó lo imposible. Aquel naufragio era el SS Cotopaxi, el barco que se había desvanecido casi un siglo antes. Había reaparecido fuera de la zona tradicional del Triángulo, en un punto que no debería haber recorrido. Lo más desconcertante no fue solo su ubicación, sino el estado en que fue hallado. Las estructuras internas daban la impresión de un abandono repentino, como si toda la tripulación hubiera desaparecido de un momento a otro. No hubo señales de lucha ni de colisión, solo ruina y silencio. A día de hoy, nadie puede explicar cómo el Cotopaxi terminó tan lejos de su ruta original. ¿Fue arrastrado por corrientes desconocidas? ¿Se hundió y emergió luego? ¿O cruzó una especie de pasaje que aún no comprendemos? El caso sigue abierto. Y el SS Cotopaxi ya no es solo un barco perdido, es uno de los más inquietantes testigos de que en el Triángulo de las Bermudas, lo imposible parece tener coordenadas. Tercera, la niebla electrónica. Cuando el tiempo se dobló en el cielo, no era tormenta, no era humo, era algo distinto. Una niebla espesa, brillante, flotando sobre el océano. Los pilotos que han cruzado el Triángulo de las Bermudas la describen como una nube que no parece natural, como si tuviera voluntad propia. Uno de los testimonios más famosos fue el del piloto Bruce Gernon, en 1870. Mientras volaba junto a su padre y un socio en una avioneta Beechcraft Bonanza, algo imposible sucedió. Una nube en forma de túnel se formó frente a ellos. No había forma de rodearla, así que entraron. Dentro, los instrumentos enloquecieron, las brújulas giraban, el altímetro fluctuaba, y lo más inquietante, la sensación del tiempo desapareció. Lo que debía tomar minutos, duró apenas poco más de media hora. Cuando salieron, estaban sobre Miami, mucho antes de lo que la lógica permitiría. Era como si hubieran sido empujados por una fuerza invisible, o como si hubieran cruzado un pliegue del tiempo. No fue un caso aislado. Otros pilotos han descrito nubes con bordes duros y luces internas que parpadean, zonas donde los relojes fallan y los sistemas eléctricos se reinician sin motivo. Algunos lo llaman niebla electrónica, otros creen que se trata de una distorsión del espacio-tiempo generada por las condiciones magnéticas extremas de la región. La ciencia aún no ha logrado explicarlo del todo. Fenómenos meteorológicos raros, corrientes de plasma, interferencias electromagnéticas. Ninguna teoría responde a lo esencial. ¿Por qué estas nubes solo aparecen aquí? ¿Y por qué, cuando lo hacen, el tiempo deja de comportarse como debe? En el Triángulo de las Bermudas,
Incluso el cielo parece estar roto. Cuarta ola, rebeldes. Gigantes de agua que aparecen sin aviso. Durante siglos, los marineros han relatado historias aterradoras de monstruosas olas que surgen de la nada en el vasto océano, como si fueran criaturas invocadas por un poder desconocido. Estas leyendas, aunque fascinantes, fueron durante mucho tiempo desestimadas por la ciencia como meras exageraciones de hombres asustados. Sin embargo, en 1995, algo extraordinario ocurrió. Un satélite europeo captó la imagen de una ola gigantesca de más de 25 metros de altura en plena tormenta. Este fenómeno, conocido como ola rebelde, demostró que tales monstruos marinos no eran invenciones, sino una realidad aterradora. Estas olas son formaciones impredecibles, resultado de una combinación caótica de varias olas más pequeñas que se agrupan de manera casi aleatoria, creando una pared de agua capaz de volcar un carguero de miles de toneladas en cuestión de segundos. Se cree que las condiciones perfectas para su aparición incluyen tormentas violentas, corrientes intensas y cambios repentinos en la presión atmosférica, como los que se producen en el Triángulo de las Bermudas. Este misterioso rincón del planeta, conocido por sus tormentas súbitas y su inestable presión oceánica, se convierte en el lugar ideal para que estos gigantes del agua se formen. Y lo más inquietante, si un barco es tragado por una de estas olas, es casi imposible encontrar rastros de su paso. La fuerza de la ola es tal que cualquier evidencia podría desaparecer en cuestión de minutos, dejando al océano como el único testigo de lo ocurrido. Se estima que estas olas podrían ser responsables de más desapariciones de barcos de lo que se cree, aunque las pruebas son escasas debido a su naturaleza fugaz. El Kraken, en el Triángulo de las Bermudas. Los gigantes del océano, que acechan en las sombras, en lo más profundo y oscuro del océano, donde la luz nunca llega, habita uno de los depredadores más aterradores y misteriosos que el mundo haya conocido: el calamar gigante. Durante siglos, los marineros han hablado de monstruos con tentáculos capaces de arrastrar barcos enteros a las profundidades. Pero lo que parecía ser una leyenda, un simple cuento para asustar a la tripulación, resultó ser mucho más real de lo que imaginamos. En 1994, un equipo de científicos japoneses logró filmar a una de estas criaturas monstruosas. Medía más de 10 metros de largo, tenía ojos del tamaño de balones de baloncesto y sus tentáculos, armados con ventosas dentadas, podían perforar la madera como si fuera papel. Estas criaturas habitan en las insondables profundidades, a más de 1000 metros bajo la superficie, donde la oscuridad es total y el mundo humano nunca las toca. Pero lo más inquietante de todo es que en el vasto océano podría haber miles de estos gigantes en silencio, esperando en las sombras. Y tal vez, solo tal vez, algunos de los naufragios más extraños y desconcertantes del Triángulo de las Bermudas puedan tener una explicación más aterradora de lo que pensamos. Imagina esto: un barco navegando por el Triángulo, sin previo aviso, comienza a perder el control. Las brújulas se descalibran, las comunicaciones se cortan y el clima cambia en un abrir y cerrar de ojos. Sin que la tripulación sepa lo que sucede, un monstruoso calamar emerge desde las profundidades, su silueta colosal oscureciendo las aguas. Con sus tentáculos perfectamente adaptados para aferrarse a cualquier superficie, el calamar gigante podría arrastrar a un barco hacia las profundidades del mar sin dejar rastro alguno.
La Atlántida. Bajo el mar. Cristales que derriban aviones. En 1964, el escritor Charles Berlitz presentó una teoría que sembró la semilla de uno de los misterios más fascinantes del Triángulo de las Bermudas. Según Berlitz, este enigmático lugar no solo es hogar de fenómenos inexplicables, sino que es donde yace la Atlántida. No solo se trataba de una civilización perdida. Para Berlitz, los atlantes poseían una tecnología energética avanzada basada en cristales misteriosos. Estos cristales, enterrados en el lecho marino, no solo habrían alimentado la antigua ciudad, sino que seguirían emitiendo energía, incluso miles de años después de su desaparición. Según su teoría, los cristales de la Atlántida serían responsables de muchas de las anomalías que ocurren en el Triángulo de las Bermudas, interfiriendo con radares, brújulas, motores e incluso las comunicaciones de los aviones. Si esta tecnología tan avanzada realmente existiera, podría explicar cómo las naves y aviones simplemente desaparecen sin dejar rastro, como si alguna fuerza invisible los hubiera arrastrado hacia el abismo. Berlitz vendió millones de copias de sus libros, llevando su hipótesis a la fama mundial, aunque también provocó muchas críticas y burlas por parte de la comunidad científica, que consideraba la idea demasiado fantasiosa. ¿Te atreves a sumergirte más profundo en este enigma y compartir tus teorías? Ojos, comenta, comparte, y no dejes que este misterio se quede flotando en la superficie. Tal vez alguien más tenga la pieza clave que falta para resolver el rompecabezas. Clave oculta.